La Fórmula 1 es uno de los deportes que llama mucho la atención de los fans y de la prensa a nivel mundial. La prensa especializada está constantemente aportando datos técnicos e históricos sobre la máxima categoría. Pero, como todo deporte, hay un sector de la prensa que es bastante ácido, que suelen ser críticos severos de los pilotos y equipos del paddock, que les gusta generar polémica, más ahora que se usan las redes sociales, muchas veces llegando al amarillismo. Pilotos de la actualidad como Max Verstappen por su título 2021, Sebastian Vettel en su época de Ferrari, Fernando Alonso cuando corrió con McLaren en 2007, e incluso Sergio Pérez en su paso por McLaren en 2013, y su inicio en Red Bull en 2021, han sido víctimas de las críticas de este sector de la prensa. A la larga estos pilotos lograron callar dichas críticas con buenas actuaciones en sus equipos. Este tipo de críticas fueron muy frecuentes en el paso de Montoya por la Fórmula 1, en especial por parte de la prensa británica. Su carácter fuerte y su estilo agresivo a la hora de conducir fueron blancos constantes de las críticas hacia el bogotano. Pero, un día Montoya cayó magistralmente las críticas sobre él, así que hoy te contaré el día que Montoya cayó a la prensa británica. Antes de iniciar te invito a suscribirte, activando las notificaciones para que estés atento a más historias del mundo motor. La temporada 2005 de Fórmula 1 para Montoya fue una campaña llena de cambios. Después de 4 temporadas en Williams, el colombiano cambiaba de equipo llegando a McLaren, quienes mostraban tener uno de los mejores autos de la parrilla. El inicio de la campaña del colombiano fue complejo. Hasta la 10ª fecha Montoya solo había sumado 16 puntos, ubicándose en la 11ª posición en el campeonato. Incluso, su compañero de equipo el finés Kimi Raikkonen se ubicaba segundo en el torneo, acercándose de a poco al español Fernando Alonso, quien era líder del campeonato. Esta diferencia y comparaciones generaron muchas críticas al equipo McLaren por la contratación del colombiano. Tampoco ayudó que Montoya se haya perdido 2 grandes premios por una lesión mientras jugaba tenis, hecho que aprovechó la prensa británica para echar más leña al fuego, señalando que la lesión se había producido por un accidente en motocicleta, algo que nunca se llegó a confirmar hasta la fecha. Llegaba la carrera número 11 de la temporada 2005, el Gran Premio de Gran Bretaña, donde el colombiano buscaría la oportunidad de acallar las críticas y dar una gran actuación en la carrera. Montoya había logrado clasificarse cuarto detrás de Alonso, que había logrado la pole, Raikkonen y Jenson Button. Aunque para la carrera Juancho arrancaría tercero, pues Raikkonen tenía una sanción de 10 puestos por cambiar el motor. Para la prensa, Alonso era el mayor candidato a llevarse la carrera, incluso algunos apostaban a la remontada de Kimi Raikkonen o el milagro de Button. Pero el inicio de la carrera mostraría un escenario totalmente diferente. Montoya saldría de manera explosiva desde la tercera plaza y antes de llegar a Beckett tomaría el primer puesto, aprovechando la potencia de su motor Mercedes. Desde el inicio, Montoya le había sacado una ventaja prudencial al piloto español Fernando Alonso. Montoya seguiría de líder hasta su parada en la vuelta 21 cuando se detuvo en la zona de pits. Alonso alargó su parada 2 vueltas más tratando de adelantar al colombiano con la estrategia. Cuando el español salió de la zona de servicio, quedó a la par con el McLaren, pero este último logró aguantar y retomar la punta. El de McLaren seguiría de líder 18 vueltas más, hasta su segunda parada en la vuelta 45, donde nuevamente el asturiano trató con la estrategia ganarle la posición a Montoya, pero el tráfico sobre Alonso mientras lideraba, impidió que pudiera sacar la ventaja necesaria para tomar la punta. Esto dejó en la segunda posición al español después de su segunda parada. A partir de ese momento, Montoya controló la distancia en la carrera, llevándose de manera magistral y contundente su primera victoria en McLaren y la 5ª en su historial. Tuvieron que pasar casi 11 meses y 11 carreras para volverlo a dar de primero. Juan Pablo, ¿es como su nuevo inicio de la temporada? Pues es algo, yo creo que el año pasado la ganada con Williams fue una sorpresa porque teníamos un carro todo el año no competitivo y este año el carro era competitivo pero ha sido muy difícil para llevar para mí y así todo conseguimos la victoria. ¿Qué espera en esta segunda parte de la temporada? Ojalá más victorias, yo creo que hay con qué. Esta victoria quitó casi en automático las críticas sobre él, incluso halagaron su trabajo en el resto de la temporada que le permitió terminar en la 4ª casilla del campeonato. De cierta manera este tipo de acciones hizo que la prensa cambiara su visión sobre Montoya, considerándolo hoy en día uno de los mejores pilotos de la F1 que no logró un título. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a mi canal, activando las notificaciones. Eso me ayudará a seguir creando contenido como este. También te invito a ingresar a mis redes sociales, donde publico constantemente. Un agradecimiento especial a Lord Oscar 7, quien aportó en el guión y la construcción de este video. Si te gusta el mundo de F1 Challenge, visita su canal, el link lo dejaré en la descripción. No siendo más, me despido. Un saludo a todos y cuídense.